En una noche fría y ventosa de octubre de 1692, un misterioso hombre llegó a Salem. Nadie sabía su nombre, ni de dónde venía, pero algo en su presencia inquietaba a los habitantes. Se rumoreaba que era un cazador de brujas, un enviado de Dios para erradicar el mal. Lo que pocos sabían es que él no venía a salvar el pueblo, sino a desatar una venganza mucho más oscura de lo que jamás podrían imaginar. Aquella noche, las estrellas parecían apagarse y el viento traía susurros desconocidos. El hombre, que se hacía llamar Nathaniel, se presentó ante los líderes del pueblo, exigiendo un juicio contra las mujeres que habían sido acusadas de brujería. Aseguraba tener pruebas irrefutables de su maldad, pero no mostraba nada más que su palabra y una mirada penetrante que parecía leer el alma de quienes lo rodeaban. A pesar de las dudas, los juicios comenzaron. Una a una, las mujeres eran llevadas a la horca, y con cada ejecución, el pueblo parecía sumergirse más en la oscuridad. Mary Balcott, la más joven de las acusadas, era una niña de apenas 15 años. Mientras subía al patíbulo, sus ojos brillaban con furia. Con una voz temblorosa pero firme, pronunció una maldición que hizo que el aire se congelara: aquellos que nos condenan no hallarán paz ni en esta vida ni en la próxima. Sus almas arderán en la misma hoguera que han encendido. Los aldeanos rieron nerviosamente, sin saber que esas palabras sellarían su destino. Días después de la ejecución de Mary, los habitantes de Salem comenzaron a notar cosas extrañas. Primero, fueron los gritos lejanos en medio de la noche, como si alguien estuviera siendo torturado. Luego, vinieron las sombras que parecían moverse por su cuenta, sin dueño ni forma definida. Algunos juraban haber visto los rostros de las brujas colgadas en sus sueños, mirándolos con odio. Pero nada era tan aterrador como los susurros que llenaban las calles vacías al caer el sol. A las afueras de Salem, en el oscuro bosque que bordeaba el pueblo, comenzaron a aparecer figuras misteriosas. Los cazadores y leñadores decían ver mujeres de largos cabellos negros, caminando descalzas entre los árboles. Nadie se atrevía a acercarse, pero todos sabían que no eran vivas. Una noche, un grupo de jóvenes decidió investigar. Nunca regresaron. Solo se encontraron sus ropas, dispuestas en un círculo perfecto en medio del bosque, como si hubieran sido devorados por la tierra. Nathaniel, el supuesto cazador de brujas, empezó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con las mujeres que había condenado, pero en sus sueños, ellas no estaban asustadas ni suplicando por su vida. En cambio, lo observaban desde la oscuridad con sonrisas perversas, como si supieran algo que él ignoraba. En el último sueño, Mary Walcott se le acercó y le susurró: «Nos veremos pronto». Al despertar, encontró marcas de manos en su cuello, como si alguien lo hubiera intentado estrangular. El miedo en Salem alcanzó su punto máximo cuando los habitantes empezaron a desaparecer. Algunos eran encontrados días después, pero no como antes. Sus cuerpos estaban desfigurados, como si hubieran sido arrastrados por las sombras. Los más supersticiosos decían que las brujas habían vuelto de la muerte para reclamar venganza. Nadie se atrevía a salir de sus casas por la noche, pero incluso dentro de sus hogares, sentían una presencia observándolos desde las ventanas. Nathaniel decidió que debía enfrentarse a la maldición de una vez por todas. Reunió a un grupo de hombres armados y se dirigieron al lugar donde habían colgado a las brujas, Gallows Hill. Al llegar, el ambiente era insoportablemente pesado, como si el aire mismo estuviera impregnado de maldad. Mientras avanzaban, los árboles parecían moverse a su alrededor y extrañas figuras los observaban desde la distancia. Finalmente, encontraron lo que buscaban: las tumbas profanadas de las brujas. Pero ya era demasiado tarde. En medio de Gallows Hill, las sombras se levantaron del suelo. Las mujeres que habían sido condenadas se materializaron ante ellos, pero ya no eran humanas. Sus cuerpos estaban deformados por el odio, sus ojos brillaban con una luz oscura, y sus voces resonaban en la mente de los hombres como una cacofonía de terror. Nathaniel intentó rezar, pero sus palabras fueron inútiles. Las brujas se abalanzaron sobre ellos, y uno a uno, los hombres cayeron en la oscuridad. Nathaniel fue el último en caer. Mientras las brujas lo rodeaban, sintió el peso de su maldad aplastarlo.
Mary Balcott se acercó y le susurró al oído, «Te lo advertí». Con un último grito, fue arrastrado hacia la oscuridad. Al día siguiente, Salem despertó en silencio. Gallows Hill estaba desierto, pero las sombras aún acechaban en los rincones del pueblo. La maldición de las brujas de Salem nunca fue levantada. Los habitantes vivieron con miedo, sabiendo que algún día las brujas regresarían para llevarse a los culpables y a sus descendientes. ¿Te apasionan los misterios oscuros y las historias que te ponen la piel de gallina? No te pierdas ni un solo relato de terror en Crónicas del Terror. Suscríbete ahora y sumérgete en el miedo cada semana. Atrévete a descubrir lo que otros temen contar.